Modelos de los transistores. Existen tres modelos de uso muy común en el análisis de AC: el modelo RE, el modelo pi híbrido y el modelo equivalente híbrido. A continuación voy a presentar el modelo RE para las configuraciones del transistor en emisor común, en base común y en colector común, con una breve descripción de qué consiste cada uno. Modelo RE en configuración de emisor común. Muy bien, el circuito equivalente se irá construyendo por medio de las características del dispositivo, comenzando por el lado de entrada. Como podemos ver aquí, el voltaje de entrada es equivalente al voltaje de la base emisor, y que la corriente de entrada es equivalente a la corriente de IB. La corriente a través de la unión polarizada indirecta del transistor es la corriente IE. Para el circuito equivalente, el lado de la entrada es un diodo con una corriente IE, en la cual se le debe de agregar un componente del circuito para que establezca la corriente IE. Si se vuelve a redibujar las características del colector para tener una beta constante, en la parte de la salida sus características deben reemplazarse por una fuente de corriente donde su valor, que es IC, sea beta veces la corriente de la entrada, que en este caso es la corriente de base. Y bueno, como es difícil el ver o más bien trabajar con la conexión directa entre la entrada y la salida, se puede cambiar el diodo de aquí por la resistencia equivalente, determinada por la corriente IE. Como sabemos o recordamos en los capítulos anteriores, la resistencia equivalente es lo mismo como si se calculara la resistencia dinámica, que en este caso aquí tenemos la resistencia dinámica del diodo es igual a 26 milivolts sobre la corriente del diodo. Y como lo estamos viendo conforme al emisor, entonces se reescribe de esta manera, que la R equivalente es igual a 26 milivoltios sobre la corriente IE. Ahora, para el lado de la entrada, tenemos que la impedancia de entrada es igual al voltaje de entrada sobre su propia corriente, o sea, la corriente de entrada, que en este caso es IB. Y vemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de base emisor. Entonces, bueno, vamos a analizar el voltaje de base emisor. Vemos que el voltaje de base emisor es igual a la corriente de emisor por la resistencia E, como lo tenemos de este lado, aquí. La resistencia equivalente con respecto a la corriente del emisor. Bien, vemos la corriente del emisor es igual a la suma de las corrientes del colector y la de base, como lo tenemos de este lado. Y bueno, desarrollándolo más a fondo, vemos que, como habíamos dicho antes, la corriente del colector es igual a beta veces IB. Entonces, de esta manera lo reescribimos: beta por IB más IB. Y factorizando esta ecuación, tenemos que beta más 1 multiplicado por IB, y todo esto por la resistencia equivalente. Ahora, tomando estos datos con la fórmula del principio, tenemos que la impedancia de entrada es igual al voltaje de base emisor sobre la corriente de base, que esto es equivalente a beta más 1 por IB multiplicado por la resistencia equivalente dividido entre la corriente de la base, que esto es igual, porque como aquí está multiplicando la corriente de base y aquí la corriente se está dividiendo, entonces se eliminan y queda de esta manera. Y de modo aproximado tenemos que esta resistencia se va a transformar como si fuera beta por RE. De este modo se saca o se calcula la beta RE. Configuración en base común. El equivalente de base común se desarrollará casi del mismo modo en que se aplicó la configuración del emisor común. En el emisor común vemos que en común, o más bien
el emisor se va a tierra. En este caso, como es base común, ahora la base va a estar en la parte de tierra. Las características generales del circuito de entrada y salida generarán un circuito equivalente que simulará de forma aproximada el comportamiento real del dispositivo. Recordemos que la configuración en emisor común se utilizó un diodo para representar la conexión de la base al emisor. Para la configuración en base común, el transistor NPN empleado presentará la misma posibilidad en el circuito de entrada, como lo podemos ver aquí. En cuanto al circuito de salida, vemos que la corriente del colector está relacionada con la del emisor por alfa. En este caso, sin embargo, la fuente controlada que define la corriente del colector está dada por alfa veces la corriente IE. Esa se opone a la dirección de la fuente controlada de la configuración en emisor común. La dirección de la corriente del colector en el circuito de salida se opone ahora a la corriente de salida definida. La corriente del emisor continúa determinando la resistencia equivalente, como lo recordamos en la configuración de emisor común. Con las características de esta gráfica, se puede determinar una resistencia adicional a las líneas que son casi horizontales indican que la resistencia RO, la resistencia de salida, que es la que está acá, será bastante alta. Y por último tenemos la configuración en colector común. Vemos que aquí pues volví a repetir esto, ya que para la configuración en colector común se utiliza el de la configuración de emisor común. Es el mismo análisis, solo que van a cambiar los lugares, por así decirlo, del transistor, que en vez de que este sea el emisor, este va a ser el colector, aquí va a ser el emisor y de este lado estaría la base. Pero básicamente es el mismo análisis que el de emisor común. Otro tema en el cual me voy a enfocar es en la configuración de polarización fija en emisor común, ya que esta la vamos a estar utilizando durante el semestre. Bien, para realizar análisis de la señal de las configuraciones de las redes, necesita hacer un proceso para poder tener el circuito equivalente esencial. Bueno, supongamos que este es nuestro circuito que nos están dando, donde tenemos nuestro voltaje, nuestra resistencia de base, de colector y no tenemos en emisor. Bien, aquí tenemos el voltaje de entrada y tenemos un capacitor y aquí hay otro. Bueno, el análisis en AC se identifica porque vamos a quitar las fuentes en DC y vamos a quitar también los capacitores, de modo que va a quedar como un cortocircuito. De este lado está el circuito equivalente de este circuito, donde ya le quitamos el voltaje en DC y los capacitores, y nos queda de este modo. Esta resistencia se supone que el voltaje está en común con la tierra, entonces lo podemos reescribir de esta manera, o más bien redibujar. La resistencia de base, el transistor queda del mismo, así, normal, y de este lado tenemos la resistencia de colector, le pasó lo mismo que la resistencia de base, se bajó, se podría decir. Y bueno, ya una vez teniendo esto, vamos a quitar el transistor como lo vimos en las configuraciones. En este caso es emisor común y bueno, quedaría de este modo, en la cual vemos que aquí está nuestra voltaje de entrada, aquí está la resistencia de base, como ya supimos cómo calcular beta RE. Aquí tenemos la corriente de entrada que es equivalente a la corriente de base
Aquí tenemos escrito nuestro transistor de modo en una fuente de corriente que está controlada por beta veces IB. De este lado también tenemos la resistencia de salida, la resistencia de colector y el voltaje de salida. Bueno, para el modo de los parámetros, en Z vemos que es la impedancia y vemos que la impedancia de entrada es igual al paralelo de estas resistencias. Por lo tanto, esa sería su fórmula para la impedancia de entrada. Aquí dice que en la mayoría de las situaciones la resistencia de base es mayor que la resistencia de beta RE. Entonces dice que la impedancia de entrada se puede aproximar al valor de beta RE si cumple esta condición, que RB tiene que ser mayor o igual a 10 veces beta RE. Porque como recordemos, en análisis en paralelo, la resistencia equivalente es que en paralelo dice que el resultado debe de ser menor al de menor valor de resistencias y se asemeja a el valor de la resistencia más pequeña. Entonces por eso es que se hace esta aproximación. Muy bien, para la impedancia de salida, retomando esta parte del circuito, pareciera que estuviera dividida. Entonces lo único que los une es esta fuente de corriente. Bueno, para poder quitar y que no influya la parte de la entrada, debemos de poner el voltaje de entrada en 0 para que tenga una corriente 0 y B. Y de este modo poder cancelar la fuente de corriente, de modo a que queda un circuito abierto, como lo tenemos de este lado. Entonces, ahora sí, para poder calcular la impedancia de salida, tenemos que es el paralelo de RO y RC. Por eso es que de este modo tenemos que impedancia de salida es igual a RC paralelo con RO. Al igual que la impedancia de entrada tiene una condición. Dice que si RO, el valor de RO es mayor o igual a 10 veces RC, la aproximación de la impedancia de salida sería aproximado a la resistencia del colector. Aplica del mismo modo, o sea que el valor de RC normalmente es menor al de RO, así que por ende aplica lo mismo. Entonces por eso es que está esta fórmula aquí, cumpliendo esta condición. Si no se cumple, se utiliza esta. Y bueno, para la ganancia en voltaje, dice que es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de salida se calcula de este modo. Menos beta, aquí lo tenemos, menos beta por IB multiplicado por el paralelo de la resistencia de colector y la de salida. Y bueno, y esto es dividido entre la resistencia equivalente, que como recordemos, la resistencia equivalente es igual a 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. Igual aquí tiene una condición que dice que si RO es mayor o igual a 10 veces RC, lo mismo aplica para así como es prácticamente lo mismo. Entonces se puede utilizar toda esta fórmula si es que no se cumple esta condición, pero si la cumple, entonces quedaría que la ganancia de voltaje es igual a menos la resistencia del colector sobre la resistencia equivalente. Y bueno, aquí vemos que la relación de fase, si el signo negativo de la ganancia de voltaje en la ecuación resultante revela que ocurre un desfasamiento de 180 grados entre las señales de entrada y salida, como se muestra en esta figura. Es el resultado de que beta por IB, o sea que el resultado de la corriente del colector establezca una corriente a través de RC, la cual producirá un voltaje a través de RC, lo opuesto al definido por
voltaje de salida. Y bueno, ya teniendo esto, se puede calcular este ejercicio que dice que determinemos la resistencia equivalente y encontremos la impedancia de entrada cuando RO es igual, bueno, tiende a infinito o es igual a infinito. Y bueno, aplicando lo que ya hemos visto, aquí también tenemos que calcular la impedancia de salida, igual con RO es igual a infinito, y determinar la ganancia de voltaje igual con RO infinito. El E pues es totalmente lo mismo, ahora cambiando RO con 50 kilo ohms. Y bueno, para poder calcular la resistencia equivalente pues necesitamos la corriente del emisor. Entonces para poder buscarla desarrollamos esta fórmula que pues es la común, que es la suma de las corrientes, pero ya detallada más a fondo, en la cual aquí necesitamos IB, pero como IB no la tenemos, la tenemos que encontrar. Entonces estos son cálculos por medio de DC, o bueno, yo tengo entendido, en la cual va a ser la corriente de base, va a ser igual a el voltaje que administra la fuente menos el voltaje del transistor, o más bien del diodo que hay en el transistor, que es de 0.7, dividido entre la resistencia de la base. De este modo conseguimos IB y vemos que es 24.04 microamperes. Este dato lo vamos a llevar a esta ecuación para determinar la corriente del emisor. Lo sustituimos, lo multiplicamos por beta más 1, que es 100 más 1, pues ya vemos que es 101, y nos da a 2.4 miliamperes. Y de este modo podemos calcular la resistencia equivalente. De este lado nos pidieron el inciso B, que determinemos la impedancia de entrada cuando RO es igual a infinito. Bueno, como vemos en las fórmulas, RO va a tender a infinito, o sea que va a ser un número muchísimo mayor, así que por ende sí va a cumplir esta condición. No, perdón, eso es para la de salida. Para la de entrada, como RO no se utiliza, solamente sustituimos los datos en esta fórmula. Aquí está. Bueno, vemos que la impedancia de salida, de entrada, perdón, es igual al paralelo de RB con la de beta RE. Y bueno, se desarrolla el paralelo y tenemos el resultado. Obviamente, pues antes tenemos que calcular la de beta RE. De este modo que es beta por lo que nos dio aquí anterior, y ya tenemos el resultado de beta RE, y lo vamos a hacer de forma paralela, que es el inverso de la suma de los inversos. Y bueno, la impedancia de salida, como dijimos que RO va a tender a infinito, entonces se va a cumplir la condición de que RO es mayor o igual que 10 veces RC, entonces pues ya se aproxima de una vez. Impedancia de salida es igual a RC, igual a 3 kilos. Y por último es la ganancia en voltaje. Entonces nada más sustituimos los valores en la fórmula, que es RC sobre RE, y ya obtenemos la ganancia de voltaje. Y pues aquí en el inciso E pues quiere que volvamos a calcular la impedancia de salida y la ganancia de voltaje, pero ahora con RO de 50 kilo ohms. Y es prácticamente lo mismo, solo que en la salida obviamente va a ser diferente, porque aquí en este caso el RO ya no cumple la condición. En este caso es menor que 10 veces RC, así que se hace el paralelo haciéndolo un circuito abierto como lo tenemos aquí. Y eso es prácticamente todo del ejercicio.